Entré a trabajar como personal de limpieza en el Hospital General porque necesitaba el dinero con urgencia. Nadie sueña con ese empleo, pero pagaban puntual y no pedían demasiadas preguntas. Desde el primer día nos dejaron algo claro. Aquí no somos invisibles, pero debemos actuar como si lo fuéramos. No hablar con pacientes. No entrar a áreas restringidas. No preguntar por habitaciones selladas. Y, sobre todo, no trabajar solo de noche, aunque al final siempre terminábamos solos. Mi turno era el nocturno. De 11 de la noche a 7 de la mañana. El hospital de día era un caos de voces, camillas, gritos y pasos. De noche era otra cosa. El silencio no era normal. Era espeso, como si se pudiera masticar. Los pasillos se alargaban más de lo que recordabas, y las luces parpadeaban sin razón. El olor a cloro se mezclaba con algo metálico que nunca supe identificar del todo. La primera semana fue tranquila. Barrer, trapear, sacar bolsas negras que pesaban más de lo que deberían. A veces salían tibias. Nadie te explica por qué. La segunda semana empezaron los sonidos. No eran gritos. Eran arrastres. Como si alguien caminara sin levantar los pies. Siempre venían del ala vieja del hospital, la que oficialmente estaba cerrada por remodelación desde hacía años. Nadie entraba ahí. O eso decían. Una noche, mientras limpiaba urgencias, vi pasar una camilla sola. No empujada. Se movía despacio, recta, como siguiendo una ruta conocida. Me quedé congelado, con el trapeador en la mano. Pensé que era el cansancio. Me tallé los ojos. La camilla se detuvo frente a un elevador que no funcionaba. Las puertas se abrieron de todas formas. La camilla entró. Las puertas se cerraron. El elevador nunca volvió a marcar movimiento. Al día siguiente le pregunté a Rosa, una compañera que llevaba años ahí. No me dejó terminar la frase. Me miró serio y solo dijo: no vuelvas a mirar eso. Aquí, el que mira de más, limpia de más. No entendí hasta después. La tercera semana me asignaron una zona nueva. El sótano. Ahí estaban los cuartos de residuos biológicos, los depósitos viejos y los túneles que conectaban edificios que ya ni existían. El supervisor me dio un manojo de llaves oxidadas y una advertencia. Si una puerta está cerrada, no la abras, aunque tengas llave. Eso fue exactamente lo que hice. La puerta decía área de aislamiento, no operativa. La llave entró sin resistencia. Dentro no había camas, solo paredes acolchonadas, manchadas de algo oscuro que no parecía moho. El aire estaba helado. Empecé a limpiar porque era mi trabajo hasta que escuché respiración detrás de mí, lenta. Húmeda. Como si alguien respirara desde adentro de su garganta. Me giré rápido. No había nadie. Pero en el reflejo del acero de mi cubeta había alguien de pie, muy cerca, demasiado cerca. Un hombre con uniforme de limpieza antiguo, gris amarillento, con el logotipo del Hospital 1 que ya no se usaba desde hacía décadas. Cuando volteé de frente, no estaba. Salí de ahí sin terminar. Nadie me regañó. Nadie preguntó. Esa noche soñé que seguía limpiando, pero el hospital no tenía fin. Pasillos infinitos. Puertas que se abrían solas. Pacientes sin rostro que me pedían que limpiara lo que quedaba. Me desperté con las manos oliendo a cloro. Las cosas empeoraron cuando empezaron a desaparecer compañeros. No había anuncios. No había luto. Simplemente un día su casillero estaba vacío y alguien más ocupaba su turno. Pregunté por Miguel, el de quirófanos. El supervisor dijo que renunció. Miguel no tenía a dónde ir. Pregunté por Laura. Dijeron que se enfermó. Laura era la más sana de todos. Una madrugada encontré una bolsa negra rota en el pasillo. De dentro asomaba una mano. Pensé que era un cadáver mal embalado. Me acerqué. La mano se movió. Agarró mi zapato. La bolsa empezó a retorcerse como si algo dentro intentara salir. Grité. Corrí.
Cuando regresaron conmigo, no había nada. Solo una bolsa nueva, bien cerrada, etiquetada como residuos. Desde entonces, cada vez que trapeaba, veía huellas detrás de mí. Mojadas. Descalzas. No eran mías. El colmo fue cuando me mandaron a limpiar la morgue vieja, la que oficialmente no se usaba. El refrigerador número 3 estaba encendido. Dentro no había cuerpos, había artículos de limpieza. Trapeadores gastados. Cubetas rotas. Uniformes viejos. Y una credencial colgada en un gancho. Era mía. Con fecha de ingreso de hace 20 años. Sentí un mareo horrible. Escuché voces detrás de las paredes, como si decenas de personas tallaran al mismo tiempo. Alguien susurró mi nombre. No con voz humana, sino con el sonido de una escoba arrastrándose. Cuando salí, el reloj marcaba las 11 de la noche. Mi turno acababa de empezar. Y todos mis compañeros me miraban como si fuera nuevo. Nadie recordaba haberme visto antes. Esa fue la parte que más miedo me dio. No las sombras, no los ruidos, no las bolsas que se movían solas, sino las miradas vacías de mis propios compañeros. Me presenté con mi nombre. Algunos asentían por compromiso. Otros ni siquiera levantaban la vista. En la pizarra de turnos, mi nombre estaba escrito con marcador viejo, debajo de una fecha que no correspondía a ese día. Intenté convencerme de que era estrés. El turno nocturno destroza la cabeza. Eso dicen. Así que tomé mi carrito y empecé a limpiar como siempre. Pero el hospital no era el mismo. Los pasillos parecían más estrechos, las luces más blancas, más frías. Había puertas donde antes no existían y otras habían desaparecido por completo. Al pasar por pediatría escuché risas. A esa hora no debería haber niños despiertos. Me acerqué despacio. Las risas se apagaron de golpe. Solo quedó el sonido de algo golpeando suavemente desde dentro de una habitación. Toc toc toc, como si alguien llamara desde el otro lado del colchón. Seguí de largo. En el elevador, el espejo estaba empañado. Alguien había escrito con el dedo una frase. No dejes de limpiar. Cuando llegué al sótano, la frase estaba repetida en la pared, hecha con lo que parecía grasa oscura. No olía a sangre. Olía a hospital viejo, a cosas que no se fueron nunca. Empecé a notar detalles imposibles. Trapeadores que se movían solos cuando no miraba. Cubetas que aparecían llenas aunque yo las había vaciado. En los baños, los espejos no devolvían mi reflejo de inmediato. Primero aparecía el pasillo detrás de mí y luego yo, unos segundos después, con una expresión que no estaba haciendo. A las 2 de la mañana escuché un anuncio por los altavoces. No era una voz grabada. Era un susurro amplificado, distorsionado. Decía que el área de aislamiento volvía a estar operativa. Que el personal de limpieza debía acudir de inmediato. Nadie más fue. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Dentro había camas ahora. Muchas. Todas ocupadas por figuras cubiertas con sábanas blancas. Caminé despacio, empujando el carrito. Al pasar junto a la primera cama, la sábana se levantó apenas. Vi un ojo. Abierto de más. Seco. Me siguió con la mirada hasta que pasé. En la última cama había alguien sin sábana. Era Rosa. O algo que se parecía demasiado a ella. Su cuerpo estaba rígido, como si llevara años ahí. Su boca se abrió y habló sin mover los labios. Me dijo que este hospital no cura. Conserva. Que todo el que trabaja aquí deja algo y el hospital se queda con el resto. Las luces se apagaron. En la oscuridad escuché pasos. Muchos. Demasiados. Escobas tallando el suelo. Bolsas arrastrándose. Respiraciones cansadas. Manos golpeando paredes acolchonadas desde dentro. Una voz, muy cerca de mi oído, me ordenó seguir limpiando. Que aún había manchas antiguas. Manchas que nunca se iban. Cuando regresó la luz, estaba solo. Las camas habían desaparecido.
El piso estaba impecable. Demasiado. Corrí al vestidor. Mi casillero estaba abierto. Dentro había fotos mías que yo nunca recordé tomar. Yo barriendo pasillos que no existen. Yo parado frente a una puerta con mi nombre grabado. Yo, mucho más viejo, con la espalda encorvada, limpiando una mancha imposible de quitar. Empecé a entenderlo todo cuando encontré el archivo muerto. Cajas y cajas con expedientes del personal de limpieza. No de doctores. No de enfermeros. De nosotros. Cada carpeta tenía una fecha de ingreso y ninguna tenía fecha de salida. Todos terminaban con la misma nota. Integrado al sistema. Escuché pasos detrás de mí. El supervisor. Me sonrió por primera vez. Me dijo que no me preocupara. Que al principio todos se confunden. Que el hospital necesita gente que no haga preguntas. Gente que aguante. Gente que no se vaya nunca. Me entregó un trapeador viejo. El mango tenía mi nombre tallado, debajo de otros nombres borrados. Entonces escuché el llanto. Venía del quirófano cerrado. Y sabía que, si no iba, algo vendría por mí. El llanto no sonaba humano. No tenía pausas, no tomaba aire, no subía ni bajaba de tono. Era un sonido constante, como una máquina defectuosa imitando el dolor. Cada paso que daba hacia el quirófano hacía que el hospital pareciera ajustarse a mi presencia, como si los pasillos se acomodaran para no dejarme escapar. La puerta del quirófano estaba entreabierta. La luz roja de ocupado parpadeaba, aunque ese lugar llevaba años cerrado. Empujé con cuidado. El interior estaba frío, más que el resto del hospital. La camilla en el centro tenía correas de cuero viejas, gastadas por el uso. Sobre ella, una figura pequeña, cubierta con una sábana que subía y bajaba como si respirara, aunque el llanto venía de debajo de la mesa de instrumentos. Me agaché. Debajo estaba un niño. O lo que quedaba de uno. Vestía una bata de paciente, manchada, demasiado grande para su cuerpo. No tenía ojos. En su lugar, dos cavidades oscuras que parecían absorber la luz. Me habló sin mover la boca. Dijo que nadie había limpiado bien. Que la suciedad se quedó. Que por eso él seguía ahí. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara contra el suelo. El niño señaló el piso del quirófano. Había manchas antiguas, casi invisibles, incrustadas en el material. Manchas que ningún químico podía borrar. Empecé a tallar, desesperado, mientras el llanto se hacía más fuerte. Cada vez que tallaba una mancha, aparecían dos más. Escuché el sonido de otros trapeadores. No estaba solo. Alrededor de mí empezaron a aparecer personas. Personal de limpieza con uniformes de distintas épocas. Algunos usaban cofias antiguas, otros botas que ya no se fabricaban. Sus rostros estaban cansados, grises, como si llevaran décadas sin dormir. Nadie hablaba. Solo limpiaban. Limpiaban sin parar, con movimientos automáticos, vacíos. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró. Era Miguel. O algo que se parecía a Miguel. Su piel estaba estirada de más sobre el rostro. Me reconoció. Sonrió con tristeza. Movió los labios sin sonido, pero entendí. No termines nunca. La luz del quirófano explotó en un destello blanco. Cuando recuperé la vista, estaba solo otra vez. El niño había desaparecido. El piso estaba impecable. En mi reloj habían pasado 6 horas. Salí tambaleándome. El hospital estaba cambiando. Ya no veía ventanas al exterior. Las puertas daban a otros pasillos idénticos. Las salidas de emergencia siempre me devolvían al mismo punto. En los muros empezaron a aparecer placas con nombres. Nombres de trabajadores. Algunos estaban tan gastados que apenas se distinguían. Otros eran recientes. El mío aún no estaba ahí. Llegué a la cafetería. Había gente sentada comiendo. Me acerqué, aliviado de ver algo normal.
Cuando miré sus bandejas, vi que no había comida. Solo guantes usados. Gasas ensangrentadas. Restos que no deberían ingerirse. Nadie parecía notarlo. Masticaban lentamente, con la mirada perdida. Una mujer levantó la vista. Tenía los labios manchados de gris. Me preguntó si yo también venía a quedarme. Dijo que al principio duele, pero luego ya no sientes nada. Que el hospital te quita lo que sobra. Intenté salir corriendo. Me topé con un espejo de cuerpo completo. Esta vez mi reflejo no llegó. En su lugar apareció una versión de mí más vieja, encorvada, con las manos deformadas por el cloro. Me miró con lástima. Golpeó el cristal desde adentro. Detrás de él, vi filas interminables de gente limpiando, perdiéndose en la distancia. El supervisor apareció a mi lado sin hacer ruido. Me dijo que el hospital estaba vivo. Que se alimenta de lo que nadie más quiere. Dolor. Culpa. Restos. Que los pacientes se van, pero el personal de limpieza siempre deja algo atrás. Que algunos se van rápido. Otros duran años. Los mejores nunca salen. Me entregó una credencial nueva. Mi foto ya no se parecía a mí. El nombre estaba desgastado, como si llevara mucho tiempo ahí. Escuché un anuncio por los altavoces. Mi nombre. Área de maternidad. Derrame. No quería ir, pero mis pies ya se estaban moviendo. El área de maternidad no olía a vida. Olía a humedad vieja y a algo dulce que se estaba pudriendo. Las luces eran más tenues ahí, como si el hospital no quisiera ver lo que pasaba dentro. Cada paso que daba sentía el piso ligeramente pegajoso, aunque al mirar no había nada. El carrito de limpieza rechinaba solo, como si se resistiera a avanzar. El derrame estaba en la sala de partos número 2. Al entrar, vi que las incubadoras estaban alineadas contra la pared. Todas vacías. O eso pensé al principio. Al acercarme, noté que dentro de cada una había una sombra, como la marca que deja un cuerpo después de mucho tiempo. Las sombras se movían lentamente, siguiendo mis pasos. En el centro de la sala había un charco oscuro extendiéndose desde debajo de la camilla. No era sangre fresca. Era espesa, casi negra. Al acercar el trapeador, el líquido empezó a vibrar, formando ondas suaves, como si algo respirara debajo del piso. Escuché un quejido. Venía de la pared. Una de las losetas se abombó y se agrietó. De la grieta salió una mano pequeña, grisácea, con los dedos demasiado largos. Golpeaba la pared desde dentro, pidiendo salir. Luego otra mano. Y otra. Docenas. El sonido no era fuerte, pero era constante, desesperante. Como si algo hubiera quedado atrapado entre capas del hospital. El altavoz se encendió otra vez. La voz no anunció nada. Solo respiró. Empecé a limpiar el derrame, temblando. Cada pasada del trapeador hacía que el líquido se retraía pero reaparecía detrás de mí. Nunca desaparecía del todo. El piso comenzó a reflejar el techo, aunque no era un reflejo normal. Veía cosas que no estaban ahí. Médicos sin rostro. Camillas llenas de bolsas negras. Personal de limpieza arrodillado, tallando con las manos desnudas hasta sangrar. Una incubadora se encendió sola. Dentro apareció un bebé. O algo con forma de bebé. Tenía la piel arrugada, como si hubiera nacido viejo. Abrió los ojos y me miró fijamente. Su boca se abrió más de lo normal y habló con una voz adulta, cansada. Me dijo que nadie limpió cuando debía. Que todo lo que no se limpia se queda. Que ellos nacen de eso. Sentí náuseas. Me apoyé en la pared. Al tocarla, noté que estaba tibia. Pulsaba. Como un cuerpo vivo. Las manos de la loseta empezaron a salir más rápido. Algunas lograron asomar la cabeza. No tenían ojos. Solo bocas abiertas, manchadas, que repetían la palabra limpia una y otra vez, superpuestas, sin ritmo. Entonces aparecieron los otros. Personal de limpieza comenzó a entrar a la sala. No caminaban bien.
Arrastraban los pies. Sus espaldas estaban torcidas. Algunos no tenían rostro. Otros tenían el mío, repetido, deformado. Todos empezaron a limpiar conmigo, sincronizados, como si llevaran siglos ensayando ese momento. Uno se acercó demasiado. Pude ver su gafete. Tenía mi nombre pero otra foto. Más vieja. Más rota. Me susurró que ya casi era hora. Que cuando el hospital termina contigo, te da un lugar fijo. Que ya no te mueves de área. Que te quedas donde más te necesita. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad escuché algo peor que gritos. Escuché el sonido de recién nacidos respirando al mismo tiempo. Demasiados. Respiraciones húmedas, pegajosas. Sentí manos en mis piernas, en mi espalda, tirando de mí hacia el piso. Cuando la luz volvió, estaba solo. La sala estaba impecable. No había derrame. No había manos. No había incubadoras encendidas. Solo una placa nueva en la pared. Mi nombre estaba grabado ahí. Área de maternidad, turno nocturno. Corrí. No sabía a dónde, solo corrí. Los pasillos se deformaban. Las puertas se cerraban antes de que pudiera alcanzarlas. Cada salida decía personal autorizado. Cada espejo me mostraba versiones distintas de mí, todas más cansadas, todas atrapadas. Llegué a la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron. Del otro lado no había calle. Había más hospital. Un hospital infinito, extendiéndose como un laberinto sin cielo, lleno de gente limpiando sin parar, perdiéndose en la distancia. Detrás de mí, el supervisor habló con voz suave. Me dijo que ya casi terminaba mi entrenamiento. Que solo faltaba un área más. La más antigua. La que nadie limpia. No pregunté cuál era esa área. Ya lo sabía. El hospital entero parecía empujarme hacia abajo, hacia lo más profundo. El aire se volvía más denso con cada escalón que descendía, como si estuviera entrando en un pulmón enfermo. Las luces dejaban de funcionar una por una, hasta que solo quedaban focos amarillos colgando de cables viejos. La puerta no tenía letrero. No tenía manija. Aún así, se abrió cuando me acerqué. El lugar no parecía un área médica. Parecía el esqueleto del hospital. Paredes de ladrillo desnudo, tuberías expuestas, charcos de agua estancada que reflejaban sombras que no correspondían a nada real. Aquí no olía a cloro. Olía a abandono antiguo, a humedad de décadas, a cosas olvidadas a propósito. Vi manchas en el suelo. No se parecían a sangre. Eran capas y capas de suciedad acumulada, como si nadie hubiera limpiado ese lugar desde que el hospital nació. Entendí entonces que ese era el problema. El hospital no empezó a devorar gente por maldad. Empezó porque alguien dejó de limpiar. Escuché voces. No eran lamentos. Eran instrucciones. Miles de voces superpuestas repitiendo rutinas. Trapear, tallar, enjuagar, repetir. El sonido venía de las paredes, del techo, del piso. De mí. En el centro del área había una sala enorme. Ahí estaban todos. Cientos. Tal vez miles de trabajadores de limpieza. Algunos eran solo siluetas gastadas. Otros aún conservaban rasgos humanos. Todos limpiaban el mismo punto del suelo, una mancha imposible que nunca disminuía. Cada vez que alguien se cansaba, se quedaba quieto y el hospital lo absorbía lentamente, integrándolo a la pared, al piso, al aire. Vi rostros conocidos. Miguel. Rosa. Laura. Incluso gente que nunca conocí pero que supe que había trabajado aquí. Todos tenían la misma expresión. Resignación absoluta. Uno de ellos me miró fijamente. Era yo. No un reflejo. No una visión. Era otra versión mía, más vieja, con la piel cuarteada y las manos casi irreconocibles. Me dijo que había tardado demasiado en aceptar. Que mientras más te resistes, más te cuesta. Que el hospital siempre cobra el tiempo perdido. Me explicó la verdad. El hospital está vivo porque está sucio. Se alimenta de lo que no se limpia,
de lo que se ignora, de lo que se tapa y se deja para después. Cada error, cada mancha no atendida, se acumula. Y cuando ya no cabe, necesita manos nuevas. Por eso nosotros. No médicos. No enfermeros. Los que quitan lo que nadie quiere ver. El supervisor apareció detrás de mí. Ya no parecía humano. Su cuerpo estaba demasiado recto, como sostenido por algo interno. Me dijo que el hospital me había elegido bien. Que aguanté más que otros. Que pronto dejaría de sentir miedo, cansancio, dolor. Que solo quedaría la rutina. Me entregó el último objeto. Un trapeador nuevo. Blanco. Demasiado blanco para este lugar. Cuando lo apoyé en el suelo, la mancha reaccionó. Se expandió como si estuviera viva. Sentí como algo se conectaba a mis brazos, a mi espalda, a mi respiración. El hospital inhaló conmigo. Mis recuerdos empezaron a borrarse. Mi nombre se volvió borroso. Ya no recordaba cómo era el cielo. Ni por qué quería salir. Solo sabía que había que limpiar. Escuché una alarma lejana. Código de apertura. Alguien había entrado al hospital por primera vez. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Y miedo. Porque sabía que ese alguien ocuparía mi lugar o trabajaría conmigo para siempre. La alarma no se escuchaba como las demás. No era estridente. Era grave, profunda, como el latido de algo enorme despertando. El sonido recorrió el hospital entero, haciendo vibrar los muros, despertando a los que ya no dormían y a los que nunca lo hicieron. La mancha frente a mí se detuvo. Por primera vez desde que entré ahí abajo, el hospital dejó de exigir. Levanté la cabeza. Los otros trabajadores también se habían detenido. Sus cuerpos crujían al moverse, como estructuras viejas. Todos miraban hacia el mismo punto. El pasillo de acceso. De ahí venía el sonido de pasos nuevos. Ligeros. Inseguros. Un novato. El hospital siempre hacía esto. Cuando una pieza estaba a punto de romperse, traía otra. Lo vi aparecer desde la sombra. Un muchacho joven, con uniforme limpio, demasiado limpio. Miraba todo con miedo contenido, con esa expresión que yo recordaba haber tenido. El supervisor caminaba a su lado, hablándole con voz tranquila, explicándole reglas que no eran reglas, advertencias que no advertían nada. Quise gritarle. Decirle que corriera. Que no mirara las manchas. Que no obedeciera. Pero cuando abrí la boca, solo salió aire con olor a cloro. El hospital no permite despedidas. El supervisor me miró. Por primera vez, vi algo parecido a respeto en su rostro. Me dijo que ya era hora. Que había cumplido bien. Que el hospital estaba satisfecho conmigo. Sentí como el suelo se volvía blando bajo mis pies, como mis piernas se hundían lentamente, como si me parara sobre carne cansada. No dolía. Eso fue lo peor. Mi cuerpo comenzó a integrarse al piso. Primero los pies. Luego las piernas. Sentía cada baldosa como una extensión de mí mismo. Cada grieta, cada mancha antigua, cada resto que nunca se fue. Ya no necesitaba respirar. El hospital respiraba por mí. Mis recuerdos se apagaban uno por uno. Mi nombre fue el primero. Luego mi rostro. Lo último que intenté recordar fue por qué alguna vez quise salir. Mientras me hundía, vi al muchacho empezar su trabajo. Vi cómo evitaba mirar ciertas puertas. Cómo obedecía. Cómo limpiaba rápido para terminar. Vi cómo el hospital lo observaba, paciente. Yo ya no podía moverme, pero aún podía sentir. Sentía cada paso. Cada cubeta arrastrada. Cada gota que caía al suelo. Entendí entonces la verdad final. El hospital no atrapa a todos de inmediato. Algunos se convierten en paredes. Otros en pisos. Otros en pasillos que se alargan cuando alguien intenta escapar. Yo me convertí en una mancha. Una que nunca se quita del todo. Arriba, el hospital seguía funcionando. Pacientes entraban y salían. Doctores hacían su trabajo. Nadie notaba nada raro. Nadie mira el piso demasiado tiempo.
Nadie agradece a quien limpia. En el turno nocturno, el muchacho escuchó un arrastre por primera vez. Se detuvo. Miró hacia el ala vieja. Dudó. El hospital sonrió. Y yo, desde el suelo, sentí como alguien empezaba a tallar justo encima de mí. El ciclo continuaba. Y mientras exista suciedad que nadie quiera ver, el hospital nunca cerrará.